Roberto, me da mucho gusto conocerlos, me pongo a sus órdenes. Ya escuché la intervención, la generosa presentación de mi larga carrera desde la crónica deportiva allá en los años, yo empecé a narrar deportes en el básquetbol de los Juegos Olímpicos de 1968. 2 generaciones antes de ustedes, creo todavía no nacían, pero estoy aquí a sus órdenes ahora con estos temas jurídicos que me parecen de una gran trascendencia, efectivamente, el punto, por ejemplo, de la competencia de los jueces, este lío que se ha armado con motivo de que se suspendió por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial los trabajos evaluativos derivados de reforma constitucional vigente, Sí. y además ya impulsada por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede un juez de amparo suspender esas tareas constitucionales, no tiene competencia por múltiples razones. Es increíble que algún juzgador llegue a emitir una orden de suspensión que viola varias disposiciones muy claras. Una primera, la de mayor rango, es que la propia Constitución impide que se ponga en tela de juicio una reforma constitucional por vía de amparo o por cualquier otra vía. La reforma constitucional no es impugnable. El hecho de impugnar el desarrollo de un proceso que deriva de una reforma constitucional no se sostiene, no puede haber competencia del juzgador de amparo, menos aún cuando el procedimiento ya fue convocado y avalado por el Pleno de la Suprema Corte, que es su superior jerárquico. Otra disposición dice claramente que en materia electoral no procede el amparo, y esta es obviamente una materia electoral. Y no solo no procede el amparo, sino que hay disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en el ámbito electoral que dice que los actos de los procesos electorales no pueden ser suspendidos por disposición judicial. O sea que Exacto. por 3, por 4 costados hay razones que impiden al juez hacer lo que hizo, al juzgador efectuar una tarea totalmente fuera de su competencia. Y eso es una ilegalidad. Sí, Pero bueno, así definitivamente. están las cosas. No, fíjese, doctor, antes que nada, porque este mensaje es para usted, que nos lucimos, dice, vamos a omitir el caló, ¿verdad? Con el invitado del día de hoy, señorón, es una institución muy respetable. Muchas gracias, mi querido Luis Rocha, por tu superchat. Muchas gracias. Estoy seguro que al doctor le va a gustar ese mensaje. Doctor, a Pero ver, claro que doctor, sí, muchas gracias y le agradezco mucho esta apreciación muy amable. pero antes que nada, el invitado lo trajo, lo contactó mi querido tocayo, mi querido Roberto, y es un gusto que el doctor haya aceptado. De corazón, muchas gracias. Doctor, sin caer en estridencias, ¿verdad? Porque no se trata de eso, pero sí generar polémica. Durante mucho tiempo usted ha subido una infinidad de videos explicándonos un montón de cosas, tecnicismos sobre todo, muchos tecnicismos de lo que está ocurriendo desde que se llevaron a cabo estos foros, estas pláticas donde jueces, magistrados, ministros, honestamente asistieron, pero nunca les interesó realmente hacer una propuesta. Usted nos ha venido explicando mucho de todo esto. Llegó la reforma, llegó la discusión, en fin. Doctor, dejando el tecnicismo a un lado y dejando todo este rollo, ¿a qué está jugando el Poder Judicial, doctor? Todos sabemos que nada les está saliendo. ¿Qué quiere el Poder Judicial? Porque en verdad yo ya no lo entiendo al Poder Judicial, doctor. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Es una pregunta muy interesante, Roberto, porque todos tenemos ese grado de perplejidad, yo creo, ante una actitud de desafío del Poder Judicial a los otros poderes. Ahí puede haber muchos factores. Uno primero tiene que ver con el poder político en sí. El Poder Judicial fue adquiriendo indebidamente cada vez más poder político en el sentido de pretender tomar decisiones de políticas públicas, definir qué política se sigue en materia de vacunación, en materia de libros de texto, en materia de consumo de estupefacientes.
Esa no es una tarea del Poder Judicial. Pero Exacto. en la medida que en México y en el mundo entero fue creciendo esta teoría del neoconstitucionalismo, que supuestamente permite a los jueces aplicar principios generales, pasar por encima de las disposiciones legales específicas a las que están sujetos, fue creciendo la idea de que prácticamente los jueces pueden hacer lo que quieran, por encima de la ley incluso, o haciendo interpretaciones constitucionales totalmente aberrantes. Eso les fue dando un poder, los fue empoderando, como se suele decir, hacerles creer que de veras pueden tomar todas las decisiones que quieran. Esa es una medida, en politología se puede entender porque hay personas orientadas por el acrecentamiento de su poder, nada más, sin otra pretensión. Pero hay otros que junto al acrecentamiento de su poder político y de decisión, agregan la ambición personal por el dinero. Y eso es lo que introduce fuertes elementos de corrupción, porque la pretensión de resolver sin que se someta a ningún control lleva naturalmente a un deslizamiento hacia la actitud antiética y hacia la obtención de beneficios personales que ya no son solo el acrecentar su poder de decisión pública, sino acrecentar sus patrimonios. No todos, por supuesto. Hay muchos que solo se orientan por el crecimiento de su poder político y que no lo usan para una finalidad antiética de enriquecimiento. Pero hay otros que sí. Y esto entonces también va generando un enfrentamiento político con los otros poderes. A eso se agrega, como parte del neoconstitucionalismo, la idea de que desde el exterior una corte interamericana, por ejemplo, puede obligar al país a reformar la Constitución. Y es así una desviación académica. Llevan años enseñando a los estudiantes que la Constitución se relativiza y que puede quedar sujeta a disposiciones de carácter internacional que no tienen sustento en la teoría constitucional fundamental, que es la de la soberanía popular. El pueblo es el depositario, es el que tiene bajo su disposición la soberanía. La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, dice la Constitución, y un pueblo decide lo que tenga que decidir para su organización colectiva. Se ha sumado, pues, y otro punto muy interesante, aún suponiendo que no haya una desviación para obtener recursos ilícitos, la carrera judicial iba permitiendo que dentro de un grupo que llamamos endogámico, es decir, que todos se conocen entre sí, es como una especie de cofradía que se va ayudando a subir, a tener los cargos de magistrados o de jueces, y que eso garantiza un ingreso importante y una permanencia en el empleo que se garantiza así para que se cumpla la función judicial, no para que puedan eternizarse en esa función los jueces. Si cambia la decisión popular como cambió y los cargos de magistrados y de jueces tienen que estar, como lo de los ministros también, tienen que estar sujetos al voto popular porque así lo definió la soberanía popular, pues tiene que aceptarse eso porque es lo que dice la Constitución. Y no tienen los juzgadores el derecho humano, que ahora se usan esas expresiones, a mantener su cargo. No hay un derecho humano a ser magistrado o a ser juez. Esas funciones, o ser ministro, esas funciones son deberes que impone el Estado mexicano, y quien asume una función como juzgador forma parte del gobierno en un sentido amplio, tiene una capacidad gubernativa, es parte de los órganos decisorios del Estado para hacer justicia. Y esos órganos, esas funciones, son funciones que se comprometen ante la nación. No se tiene derecho a ellas, se tiene el deber de ejercerlas una vez que se han aceptado. Y no hay tampoco derechos laborales. Eso se ha deformado. Un juzgador no tiene un patrón. El contrato de trabajo significa una relación de subordinación, de dependencia. El empleado depende de las instrucciones que le da el patrón. Claro, deben ser legales las instrucciones. Sí, claro. Pero un juzgador no recibe instrucciones de nadie. Un magistrado, un juez, un ministro,
no tienen un patrón, sirven al Estado y como servidores del Estado tienen un derecho a una prestación, a una remuneración económica que no es una prestación laboral, es una remuneración incluso que no es renunciable, que el Estado les otorga para que desarrollen la función, también con independencia de no tener que recurrir a otra fuente de ingresos. Pero esa remuneración implica el cumplimiento de una función pública y no el desempeño de un contrato de trabajo. No sé si he sido claro con todo esto, pero así es la teoría y lo que debe ser la práctica. Todos esos factores se detonaron, creo además, con un combustible proveniente desde la oposición política que quería evitar que se consumara una reforma judicial por la cual el pueblo votó, finalmente votó, que no me digan que no supo lo que estaba votando, si en cada evento les pedían el voto para los 3 cargos, presidencias, senadurías y diputación, justo con el propósito de llevar a la práctica esta reforma constitucional. Entonces hay un respaldo claro del pueblo que el sector conservador, la derecha tradicional, pensó que podía frenar y que parte de ese freno se lo podía encargar al sector judicial. Y creo que la presidenta de la Corte compró la idea y decidió enfrentarse al otro poder, que separación de poderes no es enfrentamiento de poderes, debe haber colaboración entre los poderes y no choque entre el judicial pretendiendo desplazar a los otros 2 poderes, a los cuales, por cierto, debe estar subordinado el Poder Judicial, no para la resolución de los asuntos, de esto hay que ser muy claro. El Congreso no le puede dar instrucciones a un juez sobre cómo resolver un conflicto específico, pero el Congreso decide cómo se reparten las competencias entre los juzgadores, cómo se organiza el Poder Judicial. Hay una ley orgánica del Poder Judicial, hay una definición de competencias que le corresponde a los legisladores. El Poder Legislativo de origen es un poder superior a los otros 2 por una simple y sencilla razón, porque los otros 2 están regulados por las leyes que emite el Poder Legislativo. Hay una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal. Los legisladores, el Poder Legislativo, regula la organización y funcionamiento de los otros 2 poderes. No quiere decir que les dé instrucciones. Una vez que están definidas sus competencias, la presidenta decide lo que tenga que decidir en el ámbito de su competencia y los ministros y los jueces en general harán lo mismo, pero el Poder Legislativo sí establece el marco derivado de la Constitución que regula esas funciones del Estado. Ok. Bueno, adelante. Pues dice, doctor, que a mí me gustaría entender algo. Por una parte, se fijan muchísimo en la Constitución en los términos donde les conviene, pero la dejan pasar en los términos donde no les conviene. O sea, para ellos no les importa si estamos hablando de en situaciones, pues vamos a decirlo, de ley de amparo, donde dice que, pues, como usted lo comentaba, no pueden ser, pues, para elecciones, o sea, que no pueden de alguna forma detener las elecciones y no pueden detener situaciones constitucionales como lo es la reforma al poder judicial. Pero por otra parte, ellos sí se fijan y sí están diciendo, es que la Constitución no marca estos cambios que está haciendo actualmente el legislativo. ¿Para qué? Para que muchas personas que quieren contender para los cargos, pues ahora van a ser por medio del poder legislativo, los van a inscribir a todas estas personas que digamos que no pudieron por medio del poder judicial inscribirse y los va a hacer el poder legislativo y dicen, es que hay la Constitución, pues eso no es lo que está marcando, lo que marca la Constitución se lo están saltando, pero sin embargo el presidente del Senado, Fernández Noroña, dice, bueno, lo que estamos haciendo actualmente es que estamos actuando en una situación extraordinaria y eso también lo marca la Constitución, que en un término extraordinario o en una situación extraordinaria como esta, pues sí podemos nosotros tomar ciertas determinaciones que no marca la Constitución como tal. Esto sí es, digamos, como lo está presentando el presidente del Senado, Fernández Noroña.
Miren, yo entiendo que ahí hay distintas interpretaciones. Es más, en este momento, estamos en vivo, no sé si ya resolvió el Pleno de la Suprema Corte, que entiendo que hoy iba a tratar el tema en una sesión privada sobre si se mantenía o no esa posición del Comité de Evaluación. Y a mi juicio, el Pleno debería instruir al Comité de Evaluación para que continúe su tarea, porque además esa tarea ya está dentro del marco de un acuerdo general que emitió el propio Pleno, y el Pleno de la Corte asumió su responsabilidad constitucional. No puede un comité de evaluación, desde mi punto de vista, que está sujeto a las condiciones constitucionales, legales y del acuerdo general que emite el Pleno, no puede por su cuenta dejar de cumplir con esa función. Si eso ocurre, ya se habrá resuelto la otra parte, es decir, la posibilidad de que el Senado intervenga. También hasta hoy en la mañana yo no tenía conocimiento de que se hubiera formalizado algún acuerdo de parte del Senado. Vi, por supuesto, la declaración del presidente del Senado. Creo que tiene un gran sustento en lógica constitucional y jurídica, porque si bien la Constitución no prevé expresamente que eso ocurriera, sí daba las facultades para que el Senado convocara a todo este proceso. Y en alguna parte se indica que las cuestiones no resueltas en la convocatoria, porque las convocatorias no pueden prever todas las eventualidades que ocurran en un procedimiento, que tendría el Senado la posibilidad de establecer una solución. Creo que ese criterio jurídico es muy razonable, sobre todo porque está de por medio el interés de las personas que ya habían iniciado su proceso en el Poder Judicial y que, si bien es una expectativa de derecho la que tienen, estaban sujetos a que un marco jurídico consistente sirviera de base para su posibilidad de resultar electos como ministros o como juzgadores en general. De este modo, pues, una interpretación sistemática y funcional en términos constitucionales creo que sí permitiría que el Senado asumiera, si es indispensable, la posición de suplencia, permítanme usar esta expresión, de las tareas que debió efectuar el comité o que debe efectuar el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Pero tendría que estar sujeto a un acuerdo formal, a una definición que incluso desde mi punto de vista podría llegar al extremo, lo estoy un poco pensando sobre la marcha, de traducirse en una reforma legal, para que no quedara un hueco ahí de que dijeran, bueno, no fue, realmente no tuvo toda la fundamentación jurídica esa decisión. Podría hacerse un procedimiento legislativo rápido en donde ambas cámaras aprobaran una reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el capítulo correspondiente a la reforma, a la elección de los juzgadores, para que hubiera un pleno sustento legal. Esa sería, a mi juicio, la solución más ortodoxa, más clara, más sustentable, pero es algo que tienen que decidir los legisladores. Lo digo simplemente en un análisis constitucional. Entonces, a ver, doctor, ¿podría el legislativo meterse y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer vamos a someter a votación si nosotros como legislativo podemos decidir quién sí va y quién no va, porque el poder judicial se está bajando, él no quiere participar? Una. Dos. Segundo planteamiento, doctor. Si lo aprueban los diputados y lo aprueban los senadores, esta reforma de la cual usted nos habló un par de segundos atrás, si se aprueba, el judicial puede ampararla, puede suspenderla, pues lo está haciendo. Es que caemos en un bucle. A eso quería llegar, doctor, por eso le dije desde al inicio. O sea, ¿qué está buscando el Poder Judicial? Porque entonces caeríamos en un bucle. O sea, está bien, está chévere. Reforman lo que ustedes me digan, pero vuelven a ampararlo y lo vuelven a suspender, doctor.
Una pregunta muy inteligente, muy bien planteada, porque sí, en un propósito de obstaculizar, como parece que existe, cabría la posibilidad de intentar detenerlo, pero esa detención volvería a ser inconstitucional por lo mismo que ya dijimos. La reforma, en su caso, estaría aplicada a la legislación electoral, a la ley general de instituciones electorales, de instituciones y procedimientos electorales. De modo que no procedería el amparo contra esa ley. Y además, si se intentara algún procedimiento de impugnación, este tendría que ser en la materia electoral, y en la materia electoral tampoco procede la suspensión ante el Tribunal Electoral, por ejemplo. También cabría decir que difícilmente encontraríamos, y me está haciendo que camine el cerebro a velocidad de la luz, se me ocurre que ¿quién podría inconformarse con una resolución de este tipo? Los que están participando en el proceso del Poder Judicial, por supuesto que no, porque serían los favorecidos, ¿no? Aquellos que pudieran pensar que se detuvo el análisis de su idoneidad porque dejó de funcionar el comité evaluador del Poder Judicial, verían abierta su puerta a su favor con esa legislación, no habría razón para impugnarla. Y si la impugnación viniera del propio Poder Judicial, sería la continuidad de este mundo al revés en el que estamos viviendo, porque se le tendría que decir, pero ¿cómo vas a impugnar un procedimiento que se ha tenido que echar a andar porque tú has incumplido el que te correspondía? Si tú cumples el que tienes que cumplir, no habría razón para que estemos tratando de suplirte. Entonces, cabe la posibilidad, por supuesto que cabe, la de que el Poder Judicial quiero pensar que no todo el Poder Judicial, trato de ser también prudente en esto, pero que muchos juzgadores empecinados en una actitud a la manera de un partido de oposición y ya no de un poder del Estado, pretendieran poner un nuevo obstáculo. Pero evidentemente ese obstáculo sería enseguida superado por el hecho de que no sería atendible una resolución judicial de ese tipo, ni significaría un desacato el dejar de cumplirla, porque también se ha puesto ese espantajo de decir, es que ¿cómo es posible desacatan al Poder Judicial? Habría que decir al revés, ¿cómo es posible que el Poder Judicial desacate sus funciones constitucionales y se salga totalmente de su competencia, ¿no? Eso es algo que tiene que tenerse muy presente cuando un poder del Estado desvirtúa su función al extremo que lo ha hecho el Poder Judicial, porque lo ha hecho desde el principio, desde el paro de labores. No tiene ningún derecho a parar labores, era un paro absolutamente ilegal. Es correcto. Ni siquiera hay un marco legal, por ejemplo, para un posible derecho de huelga. No tienen derecho de huelga los juzgadores porque no son trabajadores, como ya lo expliqué antes. Los trabajadores de base del Poder Judicial, en determinadas circunstancias, sí podrían llegar a ejercer un derecho de huelga con base en la legislación laboral de los trabajadores del Estado, que por cierto implica cumplir una serie de requisitos. La huelga solo puede proceder contra violaciones graves y sistemáticas cometidas contra las condiciones generales de trabajo, pero las condiciones generales de trabajo operan para los trabajadores administrativos de base del Poder Judicial, no para los jueces o magistrados o ministros. Doctor, para pasarle la palabra a mi tocayo, ya nada más voy a parafrasearlo a usted en una entrevista que dice, si me permite la expresión, usted dijo en esa entrevista, se me hace que son patadas de ahogado. Así lo dijo usted. Y así lo dije también en una entrevista radiofónica que me hicieron hace unos días. Dije que a mí me parecía que eran patadas de ahogado. Perdón por el uso tan coloquial, pero es muy gráfico, ¿no? Es que doctor, aquí hemos planteado bastantes universos paralelos y estamos, ahora sí que como usted dice, pensando sobre la marcha, ¿no? Y sacando conclusiones sobre la marcha. Y lo que yo veo, perdón tocayo, te doy la palabra, lo que yo veo es que estamos metidos en un bucle.
Y también, discúlpeme por la expresión, pero es que quienes juraron obedecer la Constitución, pues no la están obedeciendo y están suspendiendo y amparándose, y ya está la supremacía, y luego la supremacía de la supremacía, y después el imperio de la supremacía, y después ahí nos vamos, episodio 1, episodio 3, y caemos hasta en Star Wars, y lo que usted me diga, doctor, pero nunca van a respetar absolutamente nada, porque ellos se sienten todopoderosos. Entonces, por eso es que yo digo, podemos hacer las reformas que queramos, el pueblo entero podrá decir, sí queremos que se haga esto, pero un grupúsculo, y perdón por la expresión, pero un grupúsculo, dicen, ¿saben qué? No, esto no avanza. Pero bueno, esa nada más no era pregunta, era nada más una reflexión sobre lo que también estamos aquí platicando. Tocayo, antes que nada, aquí un superchat de mi querido Luis Rocha. Gracias, doctor, dice, por su tiempo, es un honor, gran maestro. Lástima que su alumna Kenia no le aprendió nada, no supo aprovechar, dice mi querido Luis Rocha en un superchat. Su alumna Kenia. Gracias Sí. Es que Luis Rocha. Luis Alberto Rocha, muchas gracias por su intervención. Bueno, Kenia no fue mi alumna directamente, fue alumna de la Facultad de Derecho, y lo dijo ella un día en una entrevista que tuvimos conjuntamente en un pequeño debate televisivo. Reconoció mi condición de profesor de muchos años y además le agradecí su deferencia y sus buenos conceptos hacia mí como maestro, aunque no la tuve como alumna. A la que sí tuve como alumna, no me lo van a creer. Qué pena. A la presidenta actual de la Corte, la ministra Piña, Norma Piña, fue mi alumna. Bueno. Y fue mi alumna de ciencia política. Y ahora yo digo, bueno, pues ¿cómo no pude dejar claras las cosas políticas? Porque las fallas en que incurrió fueron fallas políticas de más alto nivel. Y no quiero decir de tipo politiquero, aunque en algún momento incurrió hasta en relaciones con dirigentes de partidos que no debía haber tenido, pero ya la función de un presidente de un tribunal, de una presidenta de un tribunal constitucional o de un presidente, es entender que tiene una misión de carácter político, en el sentido de que toma decisiones para la comunidad, que es un órgano de poder político del Estado, entendida la política como la conducción de la sociedad, no como el pleito partidista. Entonces, un órgano jurisdiccional del más alto rango es un poder del Estado y sus integrantes ejercen una función política que tienen que entender para servir al Estado y no para obstaculizar las tareas de los órganos del Estado, como fue lo que pasó. Sí, no se preocupe, doctor, se le perdona. No pasa nada. Tocayo, por favor, adelante. Sí, fíjate que dice aquí el buen Luis Alberto, dice, doctor, mejor déjenlo así, nadie lo escuchó. ¿Me acordé qué? No, dice Luis Rocha, doctor, mejor déjenlo así, nadie lo escuchó. Ya lo vi. De la ministra, de que fue su alumna. Pero fíjense que precisamente esto va con lo que yo quiero comentar. A mí me parece que lo más preocupante de todo este tipo de situaciones es la degradación, y usted también lo ha mencionado de esa manera en diferentes medios de comunicación, que le están haciendo al Poder Judicial, la falta de seriedad que están teniendo estos personajes a la hora de estar haciendo este tipo de maniobras desesperadas, también como lo comenta, porque es como cuando el policía de tránsito ya detiene a la gente y la gente, en lugar de espantarse y hacerle caso, le dice de groserías, lo ignora y los manda a la fregada y no los obedece. Y entonces ya la policía dice, bueno, pues es que ya no tengo autoridad sobre la gente. Pues justamente la autoridad moral la están perdiendo este tipo de personajes, a que no se tenga un seguimiento, que no se tenga, digamos, que no se acaten este tipo de cosas que hacen porque no son serias. O sea, justamente, por ejemplo, Norma Piña es un personaje que se ha dedicado a hacer diferentes tipos
de maniobras y como usted comentaba, incluso reuniéndose con personajes, presidentes de partidos en tiempos electorales, lo cual está, híjole, pues no, ya no digamos cuestionable, ¿no? Ya está seriamente, pues para pensarse en dónde está realmente el Poder Judicial. Usted también parte de su pues, gran currículum que tiene, pues es incluso ser magistrado, por eso creo que sabe que dentro del Poder Judicial, pues hay personas que realmente son respetables y que tienen una moral, pues incluso podemos mencionarla intachable. Pero yo lo que me gustaría preguntarle en este tema es, ¿usted cree que ya una vez que se lleve a cabo, porque bueno, pues como también lo dijo el presidente del Senado, pues no hay poder humano en la tierra que detenga esta elección, pues él lo dijo como una frase, para decir que no se van a echar para atrás y que van a seguir adelante, al menos ellos como poder legislativo, pero realmente esto irá a cambiar, irá a ser una limpia de toda la corrupción, porque también tiene un muy alto nivel de corrupción estos poderes y lo estamos viendo hasta ahorita cómo toman este tipo de situaciones, pero ya que termine, ya que sea la elección, me parece que es en julio de este año, ¿se limpiará realmente el Poder Judicial o cree que todavía tardará un poco más y tendrá que haber otras reformas aledañas para que se vaya limpiando cada vez más? Miren, yo creo que el nuevo método es más garante de que no se incurra en actos de corrupción. No hay, por supuesto, ninguna fórmula mágica total que garantice la rectitud absoluta de los seres humanos, desafortunadamente. Pero el hecho de que se provenga de una elección popular, de que se tenga que rendir cuentas de la tarea, de que los juzgadores estarán sujetos a una primera evaluación al año de su ejercicio y ahí podrían detectarse desviaciones, ya sea de su propia capacidad, que serán las menos, estoy seguro, o de algunas posibles situaciones que hicieran pensar que han incurrido en una conducta indebida, que espero que no ocurra. Pero bueno, para eso habrá ese control. Estará el Tribunal de Disciplina Judicial con facultades también para evaluar el desempeño y para vigilar el comportamiento de los juzgadores. Estará un factor que creo es positivo, pese a que hay diferencias sobre este tema, pero yo creo que la posibilidad de reelección, el hecho de que se pueda ir en la siguiente elección después del periodo de 6 años que ya haya concluido, a buscar permanecer en el cargo, es un incentivo para hacer una buena tarea jurisdiccional, para que se tenga un reconocimiento, para que se tenga una apreciación positiva de parte de la gente, para que la manera como se haya desarrollado el trabajo de juzgador o juzgadora se presente como un factor a ser considerado para una eventual reelección. Eso debe operar positivamente. Hay también posicionamientos que dicen que pudiera llegar el juez a tratar de quedar bien con ciertos factores de poder, pero yo no le doy mucho crédito a eso, porque dado que no se trata de campañas en las que se vaya a invertir dinero, porque no se comprarán espacios de televisión, ni habrá utilitarios que regalar, no hay pues necesidad de llegar a comprometerse con algún financiador porque no se necesita. Entonces yo sí creo que la posibilidad de mantenerse en el cargo por vía de una nueva elección es un factor positivo que alentará el buen comportamiento de los juzgadores y las juzgadoras. Pues ahí está. Doctor, agradecerle mucho su participación, que nos haya acompañado el día de hoy. Sabemos que es una persona muy ocupada, con muchas actividades.
una pregunta de la audiencia rapidísima que sé que hasta con una carcajada casi nos las va a responder. ¿El Poder Judicial es contrapeso del Poder Ejecutivo y el Legislativo? O sea, ¿ese es su rol? No tiene por qué serlo. Esa es otra falsedad y una desviación en el criterio judicial. Cuando yo oigo a algunos ministros o ministras decir que su papel es contramayoritario, eso es una aberración. ¿Cómo? Contramayoritario quiere decir que tienen que estar por sistema contra la mayoría, que son unos representantes de la minoría. No, la función judicial no tiene que concebirse como un contrapeso de nada, tiene que concebirse como la aplicación del derecho para la resolución de conflictos específicos, para darle la razón a quien lo tenga en una disputa civil, para decidir una sanción penal. Eso no es más que el ejercicio de un deber que en el fondo es mayoritario, porque una mayoría de la población es la que sostiene a los poderes tradicionales y ahora también lo será al Poder Judicial. Me refería pues al legislativo y al ejecutivo. El Poder Judicial no está para servir de contrapeso ni para darle la razón a las minorías por ser minorías. El Poder Judicial está para aplicar el derecho y esa es una concepción que ha desvirtuado la función de los juzgadores. Además, ¿cómo puede decir alguien que es un poder contramayoritario? Un día se lo dije en un debate al ministro en retiro, al ministro Cosío, en un debate que tuvimos justo con estos foros, y yo le decía, ¿cómo puedes decir que es una función contramayoritaria? ¿Cómo se puede despreciar a la mayoría, que es la regla de toda democracia, si en un órgano jurisdiccional, si en el Tribunal Constitucional impera la decisión de la mayoría, ¿no? Las decisiones se toman por mayoría y en muchos casos mayoría calificada. Por ejemplo, para declarar la inconstitucionalidad de una norma se requerían 8 de los 11 votos, ahora se requerirán 6 una vez consumada la reforma, pero siempre será una mayoría la que decida. Y la minoría puede dar sus razones en un voto particular, pero no puede decir, no va a resolver la minoría porque es un poder contramayoritario. Pues no, la mayoría es la mayoría y es la única forma de tomar decisiones en una democracia. No, y luego entramos al terreno de lo aberrante, si le dan más poder a una minoría y le restan poder a las mayorías, ¿no? Pues entonces ahí estamos jugando ya en terrenos ya de antidemocráticos, ¿no? Perdón que interrumpí, es totalmente antidemocrático. Doctor, antidemocráticos han estado jugando en esa cancha antidemocrática por mucho tiempo, doctor. Entonces ya vámonos mejor al llano y vamos jugando en el terreno de lo aberrante. Las palabras como a veces son duras, pero son las que se necesitan decir, doctor. Perdón por el caló, pero sí. No, es cierto, es verdad. Pero bueno, doctor, agradecerle en verdad de corazón infinitamente, primeramente a mi querido tocayo, los dos nos llamamos Roberto, también Roberto Becerra. Y yo soy Roberto Morales, doctor, sí, el mapache político. Sí, lo sé, Roberto, claro que sí, gracias. Entonces, primeramente agradecerle a mi querido tocayo que lo haya contactado. Espero que no sea la primera ni la última que nos acompañe, doctor. En verdad nos trajo mucha luz, mucha información el día de hoy. Ojalá y podamos contactarlo más adelante para desarrollar otro tema, si su agenda así se lo permite, doctor. Cuantas veces me inviten, yo estoy a sus órdenes, encantado. Soy yo el agradecido con ustedes por esta oportunidad de explayarme y de explicar algunas cosas y de poder llegar al auditorio que tienen, que también les envío mis saludos y mis mejores deseos, al igual que ustedes. Todavía es tiempo antes de que pase el día 15 del mes para desear lo mejor para este año y los subsiguientes. Pues ahí, doctor, le dice, muchas gracias, doctor, un honor verlo aquí. Es una eminencia, le dice Didier. Muchas gracias, Didier, gracias. Pero bueno, doctor, que tenga una excelente tarde. Tocayo, ¿ibas a comentar algo? Sí, nada más, le quiero preguntar, doctor, para buscar un poco de inspiración intelectual, ¿cuáles son sus redes? ¿Cuáles son mis? Sus redes sociales. Estoy en X, como ustedes saben, estoy en X con
D mayúscula, E mayúscula, y luego continúa el nombre, Eduardo Andrade, la A con mayúscula. Eso es en X. Estoy en Facebook, pero no me da tiempo de ver las cosas en Facebook, por más que quiero, no, es imposible. De repente pongo algo y estoy en YouTube a través del canal que he denominado En Análisis, con su servidor Eduardo Andrade. Espero grabar en un ratito algo para comentar el acto de ayer de los 100 días de la presidenta, que creo que nos da una visión muy importante del desarrollo de este sexenio. Vale, doctor. Y pues para que vayan y sigan al doctor en sus diferentes redes sociales, también sus canales, los videos, yo también los he visto, son muy interesantes, no se los pierdan, suscríbanse, síganlo en las diferentes redes sociales, porque de veras que van a muchas cosas que en ocasiones son técnicas y era algo que mi querido Roberto Becerra no quería meter tanto este término en los tecnicismos que de por sí ya son complicados, por eso lo mantuvimos, pero pues es que ya con las explicaciones que nos dio, pues creo que queda todo muchísimo más claro y pues se lo agradecemos. Pues esperamos, como dice mi querido tocayo, que esté acompañándonos en otras ocasiones y de verdad le agradecemos el tiempo y pues la experiencia y el conocimiento. Pues nuevamente, al contrario, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Cuídese mucho, muy buena tarde. Gracias. Y excelente inicio de año. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego.